En todos lados suceden reacciones químicas sin que les prestemos más atención. En el espacio, en la naturaleza, en nuestro hogar, incluso en el interior de nuestro propio cuerpo. Y todas ellas son igual de importantes y asombrosas. Pero existen algunas que son simplemente majestuosas, que a primera vista ni te imaginas cómo se pudo desencadenar una reacción así. Por esa razón hoy te mostraré y te explicaré las 10 reacciones químicas más sorprendentes de todas. Así que prepárate, hoy te convertirás en un químico experto. Eso sí, mejor no intentes replicarlas todas en casa. Dentífrico de elefante. El dentífrico de elefante, también llamado volcán de espuma, es un experimento llamado de esta manera porque crea una enorme cantidad de espuma muy parecida a la pasta de dientes, como puedes ver. Es uno de los proyectos escolares más populares porque es completamente inofensivo y muy sencillo de realizar, además de lucir bastante sorprendente y espectacular. Solo se necesita agua oxigenada, levadura o yoduro de potasio y jabón líquido. Primero se mezcla peróxido de hidrógeno concentrado, es decir, el agua oxigenada con el jabón líquido. Luego se añade una pequeña cantidad del catalizador, o sea, el yoduro de potasio o la levadura en este caso. Y allí es cuando empieza la magia. El catalizador desencadenará una reacción química que descompone rápidamente el peróxido de hidrógeno, lo que hace que produzca oxígeno en forma de gas y agua. Será entonces cuando el jabón atrape este oxígeno, creando una enorme cantidad de burbujas y espuma, haciendo que salga disparada por todos lados. Y mientras mayor sea la cantidad de agua oxigenada, mucho mayor será la explosión de esta fabulosa reacción química. También se pueden añadir algunos colorantes para que luzca más llamativo. Termita y hielo seco. La termita es un tipo de composición pirotécnica de aluminio y un óxido metálico que al encenderse genera una reacción química increíblemente ardiente, capaz de derretir hierro y acero. Pero si se enciende encima de hielo seco en lugar de derretirlo, causa una gran explosión. La verdadera razón de por qué esta reacción química se desencadena aún es un misterio para los químicos. Pero teorizan que la termita crea una enorme cantidad de energía tan rápidamente que el hielo seco, en lugar de derretirse, se convierte en un sobrecalentado y expulsa una gran cantidad de vapor. Este vapor se condensa alrededor de las finas partículas de termita, formando un vapor termita aerosol que sale disparado en todas direcciones. La mezcla de termita sigue reaccionando, dando lugar a una explosión de vapor bastante asombrosa, arrojando partículas por todos lados. Creo que no hace falta recordarte que este es un experimento que no debes intentar en casa bajo ninguna circunstancia. Reacción de perro ladrando. El perro que ladra es una reacción química exotérmica que se produce cuando se mezclan disulfuro de carbono y óxido nitroso dentro de un tubo cilíndrico de vidrio. Cuando se encienden se crea un destello bioluminiscente entre el blanco y azul que va viajando a lo largo de todo el tubo. Y por último genera un fuerte ruido muy parecido al ladrido de un perro. Escucha cómo suena. Por eso el experimento se llama el perro que ladra. Esta reacción química es un proceso de combustión, en el cual el combustible, en este caso el disulfuro de carbono, reacciona con un agente oxidante como lo es el óxido nitroso, produciendo calor y azufre elemental, razón por la que el destello es de un color azulado. Esto fue descubierto por el químico alemán Justus von Liebig a mitad del siglo XIX, quien en abril de 1853 realizó una demostración de la misma frente a la familia real bávara. Cuando la realizó, sorprendió a todos en la sala real y le pidieron hacerla una vez más. Para su mala suerte, durante la segunda ejecución, el recipiente de vidrio utilizado para el experimento explotó y salieron disparados los trozos de vidrio a todos lados, causando heridas leves en el rostro a la reina y al príncipe. Triyoduro de nitrógeno. El triyoduro de nitrógeno o triyoduro de nitrógeno es un polvo explosivo extremadamente sensible al que no se le puede hacer ni cosquillas sin que estalle. Es tan pero tan sensible a cualquier estímulo que incluso una pequeña cantidad puede explotar si se toca suavemente con una pluma, liberando una nube irritante de vapor de yodo de color púrpura. Esto se debe a su compleja estructura molecular, la cual es demasiado débil. Entonces cualquier cantidad minúscula de energía que se le aplique a este compuesto hará que sus moléculas empiecen a romperse, formando una reacción en cadena de energía tan agresiva que solo se detendrá cuando todas las demás moléculas se hayan roto, o mejor dicho, explotado. El triyoduro de nitrógeno puede ser detonado por casi cualquier cosa, desde un golpe con un globo, el aterrizaje de un insecto sobre él, hasta una corriente de aire o un fuerte ruido. Incluso una pequeña cantidad de radiación es capaz de desencadenar la explosión. Como te podrás imaginar, esto hace que sea prácticamente imposible de manipular, lo que lo hace bastante inútil y casi no tiene usos en la vida real. Cesio en agua. Esto es lo que sucede cuando se sumerge el cesio en agua. Sí,
Una gran y súbita explosión, aunque en ocasiones pueden ser varias pequeñas explosiones sucesivas mientras el material se hunde. Pero ¿por qué sucede esta curiosa reacción química? El cesio es un metal alcalino muy popular por ser bastante explosivo cuando entra en contacto con el agua. Incluso si el agua está a menos 116 grados centígrados, ya convertida en hielo sólido, seguirá reaccionando de esta forma tan agresiva. Esto sucede porque cuando toca el agua, se libera el hidrógeno en su interior y forma una sustancia incolora de hidróxido de cesio de una forma excesivamente rápida, provocando esas explosiones tan características de esta reacción. En términos más científicos, el cesio se comporta de esta manera porque su contacto con el agua causa que libere átomos metálicos cargados positivamente, lo que hace que se repelan entre sí. Y como este metal tiene un alto nivel de pureza, ocasiona que la reacción sea bastante grande y amplia. Por esta razón, el cesio debe ser manipulado con muchísima precaución y se almacena dentro de ampollas de vidrio selladas al vacío para que no haya ni el más mínimo contacto con una gota de agua. Serpiente del faraón. La serpiente del faraón es uno de los experimentos químicos más sorprendentes por el resultado que genera esta reacción química, que no es más que cenizas expelidas de forma que se asemejan al crecimiento de una serpiente. Inicialmente, para realizar esta reacción, se utilizaba tiocianato de mercurio, un compuesto químico inorgánico que en contacto con el fuego produce esta abultada serpiente. Pero esto genera humos altamente tóxicos y peligrosos, así que para realizar este experimento de forma segura, se pueden usar otros materiales como el azúcar, misturas nitratas de aceite de linaza y naftalinas. Lo primero es bicarbonato de sodio con azúcar y luego colocar un poco de arena a la mezcla. Ya que todo esté colocado cuidadosamente en un molde de vidrio, se habrá creado el fuego artificial llamado serpiente del faraón y solo es cuestión de mojar la mezcla con un poco de alcohol o gasolina y prenderle fuego. La combustión hará que el bicarbonato se descomponga en carbonato, vapor de agua y dióxido de carbono, y el azúcar se inflará y caramelizará por el calor, haciendo que los gases de la reacción tomen una curiosa forma de serpiente. Yodo y aluminio. Cuando se mezcla yodo con aluminio por sí solo no tiene nada de especial, pero cuando se les agrega un poco de agua a esta mezcla, genera una reacción química bastante sorprendente. Al comenzar la reacción se liberan nubes de vapor de color violeta gracias al yodo, debido a que el calor lo sublima. Después surgen llamas y un humo blanco que acompaña el vapor de yodo, aunque en ocasiones podría tornarse de color marrón, lo que significaría que el yoduro de aluminio alcanzó su punto de ebullición de 385 grados Celsius. Y por último queda un residuo blanco brillante de yoduro de aluminio. Esta reacción a veces es muy lenta, pero en condiciones ideales en las que el agua está un poco caliente y la cantidad de yodo y aluminio es similar, arderá casi al instante. También si el agua contiene un poco de detergente, la reacción será más rápida porque el poder mojante del líquido es mayor. Esta reacción química, además de lucir bastante genial, es la manera empleada para obtener yoduro de aluminio, un compuesto químico que sirve como catalizador en la química para romper enlaces de otros compuestos o sustancias químicas. Ácido nítrico y cobre. Esto que ves en pantalla es lo que sucede cuando el cobre metálico es atacado por ácido nítrico concentrado. Se desencadena una reacción química donde el cobre empieza a oxidarse de manera acelerada, gracias a las propiedades químicas del ácido nítrico, el cual es uno de los oxidantes más poderosos que existen. El cobre empieza a perder sus partículas atómicas, creando burbujas de un color pardo rojizo que acaban llenando el recipiente y saliendo al exterior. Luego, el líquido pasa de incoloro a un intenso color verde azulado, a medida que el cobre se va consumiendo progresivamente por culpa de la oxidación causada por el ácido. Esto provoca que la temperatura del recipiente aumente y en ocasiones puede que se descontrole el experimento y el ácido suba a borbotones. Para controlarlo solo hace falta arrojar agua para enfriar la reacción, haciendo que la disolución baje de intensidad y el color de la reacción se vuelva azulado. Finalmente, al acabar la reacción química, el cobre habrá sido disuelto por completo y el ácido nítrico se habrá evaporado, dejando no más que una limpia disolución azul en el fondo del frasco. Jardín químico. Un jardín químico es una especie de bosque en miniatura que se forma cuando se añaden ciertas sales en estado sólido, como sulfato de cobre, cloruro de cobalto, a una disolución acuosa de silicato sódico. Cuando ambos se introducen en un recipiente, se crean estas llamativas estructuras en cuestión de minutos, dando resultado a una gran variedad de brotes, ramas y tubos. Esta reacción sucede cuando una de estas sales cae dentro de la disolución acuosa de silicato. Empiezan a disolverse, pero alrededor de ellos se forma una membrana semipermeable de silicato de cobalto
cobalto insoluble. Así van creciendo unas formas coloreadas que parecen plantas que crecen hacia arriba, porque al romperse la membrana, el líquido que surge de ella es menos denso que la disolución de silicato, y el color de cada rama depende de las diferentes sales con las que se haga esta reacción. Así que mientras más sales diferentes haya, más colorido será el jardín químico. Esta curiosa reacción química fue descubierta por Johann Rudolf Glauber en 1646 y empleó cloruro de hierro y silicato potásico creando un jardín químico de un solo color. Reacción oscilante. Las reacciones oscilantes son una de las más vistosas en la química, y entre ellas se encuentra la reacción de Briggs-Rauscher. Es bastante sencillo de realizar, pues solo se deben mezclar soluciones incoloras como peróxido de hidrógeno, yodato, sal de manganeso divalente y ácido sulfúrico. Esto causa una reacción química de acción lenta y rápida al mismo tiempo, donde el líquido cambia de color drásticamente luego de algunos minutos. Se trata de un proceso rápido y autocatalítico, en el que está involucrado el manganeso y radicales libres, que hacen reaccionar al peróxido de hidrógeno y al yodato para obtener yodo libre y oxígeno. Luego, el ácido sulfúrico consume lentamente el yodo elemental en presencia de yodato. Todo este proceso hace que el líquido vaya oscilando entre varias coloraciones, hasta que queda un azul tan intenso que aparenta ser negro. Luego se desvanece lentamente a incoloro, y el proceso se repite unas 10 veces hasta que se detiene en el azul oscuro. La reacción de Briggs-Rauscher es una de las pocas reacciones químicas oscilantes conocidas, y probablemente la más llamativa y popular de todas. Y eso es todo por hoy. Nos vemos a la próxima.